Lo que ves en pantalla son a dos alcaldes reunidos con un líder del cártel de Sinaloa. La filtración de este encuentro les llegó en el peor momento. El gobierno de Estados Unidos acaba de designar como grupo terrorista a este cártel y a otros 5 más originados en territorio mexicano. Pero hay más. El embate norteamericano ha sido tal que se ha revelado que drones estadounidenses han sobrevolado territorio mexicano para espiar a los cárteles y marcar narcolaboratorios. Todo con el aval de la presidenta de México. Sin embargo, la embestida puede ser todavía mayor. Con la designación de grupos terroristas, Elon Musk asegura que Estados Unidos se prepara para atacar en territorio mexicano, lo cual podría ocurrir en cualquier momento. Pero mientras esto se dice en Estados Unidos, del lado mexicano, las autoridades han enviado refuerzos a los estados de Tabasco y Sinaloa, fuertemente afectados por la violencia organizada. También fue relevado el director de un penal y vinculado a proceso un piloto de confianza de los Chapitos. Y para levantar la moral de la tropa, Claudia Sheinbaum ofreció un aumento salarial al ejército, el cual respondió refrendando su lealtad hacia la presidenta de México. Ellos son los alcaldes de Cuautla y Atlatlaucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, respectivamente, ambos del Partido Acción Nacional. Aparecen reunidos con un hombre identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, presunto líder de una célula del cártel de Sinaloa en la región oriente del estado de Morelos. En la grabación de aproximadamente 40 segundos de duración, se observa a los dos alcaldes sentados en una mesa junto al narcotraficante, quien viste pantalón de mezclilla azul, camisa verde y un chaleco balístico de tipo militar, además de que porta un arma larga. En la mesa también están presentes otros funcionarios municipales. Entre ellos se identifican a Samuel Márquez, alias El Mayor, actual secretario del Ayuntamiento de Cuautla, y a Jorge Bazán Reyes, líder de comerciantes de la zona. De acuerdo con las imágenes, en el entorno se encuentran al menos 2 hombres armados que realizan labores de vigilancia. Este video ha sido difundido en redes sociales sin que se sepa la fecha y el lugar exacto. Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro asumieron sus cargos el 1 de enero de este 2025, tras ser electos en las urnas el 2 de junio del 2024. Ambos fueron postulados por la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD. Corona Damián ya había ocupado el cargo de presidente municipal de Cuautla en el periodo 2018 al 2021 y buscó la reelección en el 2021, aunque perdió frente al morenista Rodrigo Arredondo. En los comicios del 2024 venció nuevamente a Rodrigo Arredondo, quien buscó la reelección a su vez con el lema de campaña "De la seguridad me encargo yo". Durante su primera administración en el 2024, cuando aún era candidato, sufrió un atentado con armas de fuego del cual salió ileso. La agresión ocurrió después de que presentó una denuncia por amenazas de muerte. En filtraciones de la organización Guacamaya Leaks, su nombre apareció en archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional relacionados con grupos criminales. Por su parte, Toledano Amaro, al asumir el cargo en Atlatlaucan, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar delitos como el cobro de piso, afirmando que canalizaría personalmente los casos con el comisionado de seguridad. Cuautla es actualmente el municipio con mayor incidencia de homicidios violentos, extorsiones, feminicidios y desapariciones de mujeres en el estado de Morelos. La Fiscalía General de la República, la delegación Morelos, nos informó a los integrantes de la mesa que por oficio iniciaron las indagatorias correspondientes. Tras la difusión del video, el titular de la Secretaría de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, solicitó que el caso sea investigado y señaló que los alcaldes deberán responder tanto a la ciudadanía como ante la justicia. Por su parte, el alcalde de Cuautla emitió un comunicado asegurando que actuará con transparencia. Sin embargo, no menciona si se reunió o no con el líder del grupo delictivo. En tanto, el fiscal general de Morelos, Edgar Maldonado, informó que será la Fiscalía General de la República la encargada de la indagatoria al tratarse de un posible delito de competencia federal. Se llevará a cabo una investigación por la Fiscalía General de la República en su delegación Morelos. Este 19 de febrero, el mismo día de la difusión del video, el gobierno de Estados Unidos designó oficialmente a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas globales, de acuerdo con un aviso publicado en el Registro Federal. La medida fue impulsada por el Departamento de Estado, que argumentó que estos grupos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de ese país. Los grupos delictivos incluidos en la designación son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana. De acuerdo con el documento oficial, la designación entrará en vigor un día después de su publicación, es decir, en el primer minuto de este 20 de febrero.
La acción tomada por la administración del presidente Donald Trump deriva de un decreto firmado por el mandatario tras asumir su cargo el 20 de enero, en el que ordenó a las agencias estadounidenses evaluar si grupos criminales o pandillas transnacionales debían ser considerados como organizaciones terroristas. Durante su primer mandato, que corrió del 2017 al 2021, Donald Trump ya había planteado la posibilidad de catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Sin embargo, los planes fueron archivados. Con su regreso a la presidencia, el republicano retomó la iniciativa y la llevó a cabo mediante el decreto firmado en enero de este 2025. Junto con la designación, el gobierno de Estados Unidos ha contemplado la posibilidad de invocar una ley de 1798 utilizada en tiempos de guerra que permitiría deportar a presuntos miembros de pandillas sin audiencias judiciales. La inclusión de estos cárteles en la lista de organizaciones terroristas internacionales también permite a las autoridades estadounidenses aplicar sanciones más severas contra personas y entidades vinculadas a estos grupos. Algunas de las consecuencias de esta designación incluyen el congelamiento de activos en territorio estadounidense de personas y empresas asociadas con estos cárteles, restricciones financieras que impiden a individuos y compañías estadounidenses realizar transacciones con ellos y el uso de herramientas legales más estrictas como la Ley Patriota, que facilita la persecución de delitos relacionados con terrorismo. Además, al ser catalogados como grupos terroristas, estos cárteles podrían ser sujetos a acciones militares, lo que ha generado especulación sobre un posible aumento en operaciones de seguridad por parte de Estados Unidos en la región. Lo que estás viendo en pantalla es al ejército estadounidense operando un dron MQ-9 Reaper, un modelo que han sido empleado en operaciones antiterroristas en zonas de conflicto como Somalia y Yemen. Este 18 de febrero, medios estadounidenses informaron que la Agencia Central de Inteligencia ha realizado vuelos con estas aeronaves no tripuladas sobre territorio mexicano como parte de operaciones de vigilancia contra cárteles de la droga. Las fuentes citadas en los reportes afirman que los vuelos han sido utilizados para identificar laboratorios clandestinos de fentanilo y actividades de los cárteles dentro del territorio mexicano. La información publicada por The New York Times y CNN señala que el programa de vuelos con drones iniciaron durante la administración de Joe Biden y se intensificaron con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero del 2025. Sin embargo, aclaran que no se ha autorizado el uso de los drones para ataques aéreos, pues hasta el momento su función se limita a labores de vigilancia. Tras esta revelación, medios estadounidenses buscaron al presidente de Estados Unidos para conocer su postura. Largely run by the cartels, and that's a sad thing to say, and if they wanted help with that, we'd give them help. El pasado 18 de febrero, el presidente Donald Trump fue cuestionado sobre estos sobrevuelos durante una conferencia de Florida. En su respuesta, el republicano evadió el tema reiterando su postura de que los cárteles de la droga tienen control sobre el gobierno de México y ofreció asistencia al gobierno de México para combatirlos si así lo solicita la presidenta Claudia Sheinbaum. Un día después, el 19 de febrero, llegó la respuesta del lado mexicano. Apenas una semana después de que la presidenta aseguró que Estados Unidos solamente sobrevolaba en espacio aéreo internacional, finalmente reconoció la presencia de estas aeronaves y justificó que sus sobrevuelos no son ilegales, ya que forman parte de acuerdos de cooperación entre ambos países, los cuales hasta ahora no eran públicos. En primer lugar, no hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Porque ¿por qué sale en el New York Times? A ver, vamos por partes. La primera, estos vuelos son parte de coordinación, aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y muchas veces esa petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación, en donde se comparte la información, siempre en el marco de los 4 principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía.
En su respuesta, la presidenta de México cuestionó el origen y los motivos detrás de la publicación del reportaje en The New York Times, sugiriendo que ciertos sectores buscan debilitar su imagen al insinuar que México ha cedido en temas de soberanía. Además, rechazó la idea de que su administración esté permitiendo espionaje extranjero. También mencionó que los acuerdos que permiten los sobrevuelos de drones datan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su predecesor, y que las reuniones entre el Comando Norte de Estados Unidos y la Secretaría de la Defensa Nacional han sido constantes en este tema. Sobre la postura de Donald Trump respecto del control de los cárteles en el gobierno de México, Claudia Sheinbaum respondió que su administración trabajaba en la reducción de la impunidad y la atención a las causas de la violencia. Además, sobre la posibilidad de que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas abra la puerta a una intervención militar estadounidense, afirmó que México no aceptará ninguna acción extraterritorial. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada. Nosotros tenemos 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Tras la difusión de la noticia sobre la designación de los 6 cárteles como organizaciones terroristas, Elon Musk, propietario de la red social X, publicó un mensaje en el que sugirió que estos grupos ahora son elegibles para ataques con drones. En tanto, en respuesta a los reportes sobre los vuelos de la CIA, legisladores de oposición en México solicitaron al Senado un informe oficial sobre el tema. Esta solicitud ocurrió el 18 de febrero durante una sesión de la Comisión de Defensa Nacional, donde senadores del Partido Movimiento Ciudadano y Acción Nacional calificaron los sobrevuelos como un tema delicado y pidieron información detallada al gobierno federal. La presidenta de la comisión, la morenista Ana Lilia Rivera, afirmó que no hay evidencia de que se haya violado el territorio nacional, pero accedió a solicitar un informe formal a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya que por órdenes del secretario Omar García Harfuch, pues mandaron refuerzos a Tabasco para garantizar la seguridad de los tabasqueños. Mientras tanto, el combate al narcotráfico del lado mexicano se ha fortalecido. El 16 de febrero, el gobierno federal desplegó un nuevo operativo de seguridad en Tabasco, sumando un total de 3 operativos especiales en lo que va del año. Como parte de esta nueva estrategia, fueron enviados 120 elementos y 60 vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con 80 militares en 10 vehículos del Ejército y 20 elementos de la Marina con 4 unidades. 2 días más tarde, este 18 de febrero, las fuerzas de seguridad detuvieron en Puerto Vallarta, Jalisco, a 2 ciudadanos estadounidenses buscados por las autoridades de su país por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo y la posesión de armas de fuego. Ambos eran considerados objetivos prioritarios en la lucha contra el tráfico de drogas. Las autoridades informaron que la captura se logró gracias a un intercambio de información entre agencias de seguridad de México y Estados Unidos. Mientras tanto, a Culiacán, Sinaloa, llegaron 300 elementos más del ejército mexicano con el propósito de fortalecer la seguridad en la capital del estado. Este despliegue se dio tras una jornada violenta marcada por enfrentamientos armados en la zona sur y oriente de la ciudad del 17 de febrero, los cuales dejaron a 3 personas muertas y al menos 9 heridas, incluyendo un niño de 5 años. El reforzamiento de la presencia militar dejó un detenido relevante este 19 de febrero. Él es José Ángel, conocido como El Güerito. Fue detenido en Culiacán durante un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. El detenido es identificado como uno de los principales lugartenientes de los Chapitos y colaborador cercano de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de El Chapo Guzmán. En septiembre del 2024, un jurado federal en Chicago lo acusó de fabricar y traficar cocaína, fentanilo y otras drogas desde México hacia Estados Unidos. También fue acusado de financiar y dirigir un grupo armado denominado Los Chimales. Según documentos de la oficina del fiscal del Distrito Sur de California, el Güerito habría conspirado con los hijos de El Chapo para la producción y distribución de drogas en territorio estadounidense. Debido a estos señalamientos, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Este mismo 19 de febrero, durante la celebración del Día del Ejército, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento en las percepciones de los elementos de las Fuerzas Armadas. El evento se llevó a cabo en Cerralbo, Nuevo León, donde la mandataria destacó que el aumento salarial es un reconocimiento a la labor de los militares en distintas tareas del país. En el mismo evento, el comandante del Ejército Mexicano, el general Norberto Cortés, reiteró la lealtad de las Fuerzas Armadas a la presidenta Claudia Sheinbaum en su calidad de comandanta suprema. En su mensaje, subrayó que la institución mantiene un despliegue operativo en todo el país. Quiero decirles que el día de hoy hemos tomado la decisión, junto con el general secretario, de aumentar también sus percepciones. Sin embargo, no todos son buenas noticias.
En los últimos días, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y la Fiscalía General de la República protagonizaron un conflicto luego de que el panista anunció que la Interpol había cancelado la ficha roja en su contra, mientras que la Fiscalía negó esta versión y afirmó que la notificación no fue anulada sino suspendida temporalmente. El panista enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero y desde el 2022 ha sido señalado por las autoridades como parte de una investigación por presuntas operaciones ilícitas. En su defensa, el exgobernador ha denunciado en diversas ocasiones una supuesta persecución política en su contra. Tras la publicación del comunicado de la Fiscalía General de la República, Cabeza de Vaca rechazó la versión de la FGR y sostuvo que Interpol efectivamente había cancelado la ficha roja de manera definitiva. Sin embargo, la presidenta de México dio su aval a la versión de la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que, suspendida o cancelada, el panista ya no está siendo buscado por la ley, al menos por ahora, sean o no ciertas las acusaciones en su contra de delincuencia organizada y lavado de dinero. Puede venir cuando él quiera al partido, al Senado de la República, y aquí lo vamos a estar esperando.